Antes de comenzar, te recuerdo que cada libro tiene su propia lista de reproducción con capítulos perfectamente ordenados. Crónicas de Avonlea, Lucy Maud Montgomery. El regreso de Hester. Justo al anochecer subí las escaleras y me puse mi vestido de muselina. Había estado ocupada todo el día preparando la mermelada de fresas, pues Mary Sloane no era de fiar y estaba un poco cansada, así que pensé que no valía la pena cambiarme de vestido, sobre todo porque no había nadie que me viera ni que me importara, ya que Hester no estaba. Mary no contaba, pero lo hice porque a Hester le habría importado si hubiera estado aquí. Siempre le gustaba verme pulcra y delicada, así que, aunque estaba cansada y con el corazón destrozado, me puse mi muselina azul pálido y me peiné. Al principio me peiné como siempre me había gustado, pero que rara vez usaba porque Hester no lo aprobaba. Me sentaba bien, pero de repente sentí que le estaba siendo infiel, así que volví a soltarme los moños y me peiné al estilo sencillo y clásico. Mi cabello, aunque tenía muchas canas, seguía siendo grueso, largo y castaño, pero eso no importaba. Nada importaba, ya que Hester había muerto y yo había despedido a Hugh Blair por segunda vez. La gente de Newbridge se preguntaba por qué no me había puesto de luto por Hester. No les dije que era porque Hester me lo había pedido. Hester nunca había aprobado el luto. Decía que si el corazón no lloraba, el crespón no lo arreglaría, y si lo hacía, no había necesidad de adornos externos del dolor. Me dijo con calma la noche antes de morir que siguiera usando mis hermosos vestidos como siempre los había usado y que no cambiara mi vida exterior por su partida. Sé que habrá una diferencia en tu vida interior, dijo con nostalgia. Y sí que lo había, pero a veces me preguntaba con inquietud, casi con remordimiento, si era solo porque Hester me había dejado, si no era en parte porque por segunda vez le había cerrado la puerta de mi corazón al amor por orden suya. Después de vestirme, bajé a la puerta principal y me senté en los escalones de arenisca bajo el arco de la enredadera de Virginia. Estaba completamente sola, pues Mary se había ido a Avonlea. Era una noche hermosa. La luna llena apenas asomaba sobre las colinas boscosas y su luz se filtraba a través de los álamos hacia el jardín que tenía delante. Por un rincón abierto del lado oeste vi el cielo, todo de un azul plateado a la luz del crepúsculo. El jardín estaba muy hermoso en ese momento, pues era la época de las rosas y las nuestras estaban todas abiertas, muchísimas, grandes rosas rojas, rosas blancas y amarillas. A Hester le encantaban las rosas y nunca se cansaba de ellas. Su arbusto favorito crecía junto a la escalera, rebosante de flores, blancas con cogollos rosa pálido. Recogí un ramo y lo sujeté con un alfiler en mi pecho, pero se me llenaron los ojos de lágrimas al hacerlo. Me sentí muy desolada. Estaba completamente sola y era amargo. Las rosas, por mucho que las quisiera, no me daban suficiente compañía. Anhelaba el abrazo de una mano humana y la luz del amor en ojos humanos. Y entonces me puse a pensar en Hugh, aunque intenté no hacerlo. Siempre había vivido sola con Hester. No recordaba a nuestros padres que habían fallecido durante mi infancia. Hester era 15 años mayor que yo y siempre me había parecido más una madre que una hermana. Había sido muy buena conmigo y nunca me había negado nada de lo que quería, salvo lo único que importaba. Tenía 25 años cuando tuve un enamorado. No creo que fuera porque fuera menos atractiva que otras mujeres. Los Meredith siempre habían sido la familia numerosa de Newbridge.
El resto de la gente nos admiraba porque éramos las nietas del viejo hacendado Meredith. Los jóvenes de Newbridge habrían considerado inútil intentar cortejar a una Meredith. No tenía mucho orgullo familiar, aunque quizás me avergonzaría confesarlo. Nuestra posición social me resultaba muy solitaria y me preocupaban más las sencillas alegrías de la amistad y la compañía que otras chicas tenían. Pero Hester lo poseía por partida doble. Nunca me permitió relacionarme en igualdad de condiciones con los jóvenes de Newbridge. Debemos ser muy amables, gentiles y afables con ellos. Pero nunca debemos olvidar que somos unas Merediths. Cuando tenía 25 años, Hugh Blair llegó a Newbridge tras comprar una granja cerca del pueblo. Era un forastero y, por lo tanto, no tenía ninguna idea preconcebida de la superioridad de los Meredith. Para él, yo era solo una chica como las demás. Una chica a la que cualquier hombre de vida limpia y corazón sincero podía cortejar y conquistar. Lo conocí en un pequeño picnic de la escuela dominical en Avonlea, a la que asistí por mi clase. Me pareció muy guapo y varonil. Habló mucho conmigo y finalmente me llevó a casa. El domingo siguiente por la noche vino conmigo desde la iglesia. Hester estaba ausente. Por supuesto, esto nunca habría sucedido. Había ido a visitar durante un mes a unos amigos que estaban lejos. Ese mes viví toda una vida. Hugh Blair me cortejó como cortejaban a las demás chicas de Newbridge. Me llevaba a pasear en coche y venía a verme por las tardes, que pasábamos la mayor parte del tiempo en el jardín. No me gustaba la solemne melancolía y formalidad de nuestro antiguo salón Meredith, y Hugh nunca parecía sentirse a gusto allí. Sus anchos hombros y su risa cordial desentonaban extrañamente entre nuestros muebles descoloridos y de solteronas. Mary se alegró mucho de la visita de Hugh. Siempre le había molestado que yo nunca hubiera tenido un pretendiente, pues parecía creer que reflejaba algún desaire o menosprecio hacia mí. Hizo todo lo posible por animarlo. Pero cuando Hester regresó y se enteró de lo de Hugh, se enojó mucho y se afligió, lo que me dolió aún más. Me dijo que me había olvidado de mí misma y que las visitas de Hugh debían cesar. Nunca antes le había tenido miedo a Hester, pero entonces sí, cedí. Quizás fue una debilidad de mi parte, pero siempre lo fui. Creo que por eso la fuerza de Hugh me había atraído tanto. Necesitaba amor y protección. Hester, fuerte y autosuficiente, no podía comprenderlo. Le dije a Hugh tímidamente que Hester no aprobaba nuestra amistad y que debía terminar. Lo aceptó con bastante calma y se fue. Pensé que no le importaba mucho y ese pensamiento egoístamente empeoró mi propio dolor. Fui muy infeliz durante mucho tiempo, pero intenté que Hester no lo notara. Y creo que no lo hizo. No era muy perspicaz en algunas cosas. Después de un tiempo lo superé, es decir, el dolor dejó de dolerme todo el tiempo, pero las cosas nunca volvieron a ser como antes. La vida siempre me pareció bastante triste y vacía a pesar de Hester, mis rosas y mi escuela dominical. Supuse que Hugh Blair encontraría esposa en otro lugar, pero no lo hizo. Pasaron los años y nunca volvimos a hablar, aunque lo veía a menudo en la iglesia. En esos momentos, Hester siempre me vigilaba de cerca, pero no era necesario. Hugh no intentó conocerme ni hablar conmigo, y yo no lo habría permitido si lo hubiera hecho. Pero mi corazón siempre lo anhelaba. Me alegré egoístamente de que no se hubiera casado, porque si lo hubiera hecho no habría podido pensar ni soñar con él. Habría estado mal. Quizás tal como estaba fue una tontería, pero me parecía que debía tener algo, aunque solo fueran sueños tontos que llenaran mi vida. Al principio
Solo había dolor al pensar en él, pero después un leve y brumoso placer se deslizaba, como un espejismo de una tierra de delicias perdidas. Así transcurrieron 10 años, y entonces murió Hester. Su enfermedad fue repentina y breve, pero antes de morir me pidió que le prometiera que nunca me casaría con Hugh Blair. No había mencionado su nombre durante años. Pensé que se había olvidado por completo de él. Oh, querida hermana, ¿es necesaria esa promesa?, pregunté entre sollozos. Hugh Blair no quiere casarse conmigo ahora, nunca más lo hará. Él nunca se ha casado, no te ha olvidado, dijo con fiereza. No podría descansar en mi tumba si pensara que deshonrarías a tu familia casándote con alguien inferior. Prométemelo, Margaret. Y yo lo prometí. Habría prometido cualquier cosa para facilitarle la vida. Además, ¿qué importaba? Yo estaba segura de que Hugh nunca volvería a pensar en mí. Ella sonrió cuando me escuchó y me apretó la mano. Buena hermana, así es, siempre fuiste una buena chica, Margaret, buena y obediente, aunque un poco sentimental y tonta en algunos aspectos. Eres como nuestra madre, débil y cariñosa. Yo salí a los Meredith. En efecto, incluso en su ataúd, sus rasgos morenos y hermosos conservaban su expresión de orgullo y determinación. De alguna manera, esa última mirada de su rostro muerto permaneció en mi memoria, borrando el verdadero afecto y la dulzura que su rostro vivo casi siempre me había mostrado. Esto me angustió, pero no pude evitarlo. Deseaba pensar en ella como alguien amable y cariñoso, pero solo podía recordar el orgullo y la frialdad con que había aplastado mi recién nacida felicidad. Sin embargo, no sentía rabia ni resentimiento hacia ella por lo que había hecho. Sabía que lo había hecho para bien, para mí, solo que estaba equivocada. Y entonces, un mes después de su muerte, Hugh Blair vino a mí y me pidió que fuera su esposa. Dijo que siempre me había amado y que jamás podría amar a ninguna otra mujer. Todo mi antiguo amor por él resurgió. Quería decirle que sí, sentir sus fuertes brazos a mi alrededor y la calidez de su amor envolviéndome y protegiéndome. En mi debilidad anhelaba su fuerza. Pero ahí estaba mi promesa a Hester, aquella promesa que le hice en su lecho de muerte. No podía romperla y así se lo dije. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Esta vez no se fue en silencio. Suplicó, razonó y reprochó. Cada palabra suya me dolía como una puñalada, pero no podía romper mi promesa a los muertos. Si Hester hubiera estado viva, habría desafiado su ira y su distanciamiento y habría ido con él. Pero ella estaba muerta y no podía hacerlo. Finalmente se fue lleno de dolor y rabia. Eso fue hace 3 semanas y ahora yo estaba sentada sola en el jardín de rosas, a la luz de la luna, llorando por él. Pero después de un tiempo mis lágrimas se secaron y una sensación muy extraña me invadió. Me sentí tranquila y feliz, como si un amor y una ternura maravillosa estuvieran muy cerca de mí. Y ahora viene la parte extraña de mi historia, la parte que, supongo, no será creída. Si no fuera por una cosa, creo que difícilmente yo misma la creería. Me sentiría tentada a pensar que lo soñé, pero por esa única cosa sé que fue real. La noche estaba muy tranquila y silenciosa. No se movía ni una brisa. La luz de la luna era la más brillante que jamás había visto. En medio del jardín, donde no caía la sombra de los álamos, era casi tan brillante como el día. Uno podría haber leído la letra pequeña. Todavía había un ligero resplandor rosado en el oeste y sobre las ramas aéreas de los altos álamos brillaban 1 o 2 estrellas grandes y brillantes. El aire era dulce, con un silencio de sueños, y el mundo era tan hermoso que contuve la respiración ante su belleza. De repente, al fondo del jardín,
vi a una mujer caminando. Al principio pensé que sería Mary, pero al cruzar un sendero iluminado por la luna vi que no era la figura robusta y fea de nuestra vieja criada. Esta mujer era alta y erguida. Aunque no sospeché la verdad, algo en ella me recordó a Hester. Aún así, a Hester le gustaba pasear por el jardín al anochecer. La había visto así miles de veces. Me pregunté quién sería la mujer. Alguna vecina, claro. Pero qué forma tan extraña de llegar. Caminaba lentamente por el jardín a la sombra de los álamos. De vez en cuando se agachaba como para acariciar una flor, pero no arrancaba ninguna. A mitad de camino salió a la luz de la luna y cruzó el césped del centro del jardín. El corazón me dio un vuelco y me puse de pie. Ya estaba muy cerca de mí y vi que era Hester. Apenas puedo expresar con precisión mis sentimientos en ese momento. Sé que no me sorprendió. Estaba asustada, pero no me asusté. Algo en mí se encogió con un terror repugnante. Pero yo, mi verdadero yo, no estaba asustada. Sabía que era mi hermana y que no había razón para temerle, porque todavía me amaba como siempre. Más allá de esto, no era consciente de ningún pensamiento coherente, ni de asombro, ni de intento de razonamiento. Hester se detuvo al llegar a pocos pasos de mí. A la luz de la luna vi su rostro con claridad. Tenía una expresión que nunca antes había visto, una mirada humilde, melancólica y tierna. A menudo en su vida Hester me había mirado con amor, incluso con ternura, pero siempre, por así decirlo, a través de una máscara de orgullo y severidad. Esto había desaparecido y me sentí más cerca de ella que nunca. Supe de repente que me comprendía. Y entonces el asombro y el terror semiconscientes que una parte de mí sentía se desvanecieron, y solo comprendí que Hester estaba allí y que no había un terrible abismo de cambio entre nosotras. Hester me hizo una seña y dijo: «Ven». Me levanté y la seguí fuera del jardín. Caminamos juntas por nuestro sendero, bajo los sauces, hasta llegar al camino largo y tranquilo bajo la brillante y serena luz de la luna. Me sentí como en un sueño, moviéndome al dictado de una voluntad ajena, a lo que no habría podido rebatir ni aunque hubiera querido. Pero no lo deseaba, solo sentía una extraña e ilimitada satisfacción. Bajamos por el camino entre los abetos jóvenes que lo bordeaban. Olía su bálsamo al pasar y noté la nitidez y la oscuridad con que sus puntiagudas copas se recortaban contra el cielo. Oía mis propios pasos sobre las ramitas y plantas que se interponían en nuestro camino y el rastro de mi vestido sobre la hierba, pero Hester se movía en silencio. Luego recorrimos la avenida, ese tramo bajo los manzanos que Anne Shirley, allá en Avonlea, llama el camino blanco del placer. Estaba casi oscuro y aún así podía ver el rostro de Hester con la misma claridad que si la luna lo iluminara. Y siempre que la miraba, ella me miraba con esa sonrisa extrañamente dulce en los labios. Justo al salir de la avenida, James Trent nos adelantó conduciendo. Me parece que nuestros sentimientos en un momento dado rara vez son lo que esperamos. Simplemente me molestó que James Trent, el chismoso más famoso de Newbridge, me hubiera visto caminando con Hester. De repente anticipé toda la molestia. Hablaría del asunto por todas partes. Pero James simplemente asintió y gritó: «Hola, señorita Margaret, ¿va a dar un paseo sola a la luz de la luna? Qué noche tan bonita, ¿verdad?». En ese momento su caballo viró bruscamente como asustado y echó a galopar. En un instante giraron por la curva del camino. Me sentí aliviada pero desconcertada. James no había visto a Hester. Al otro lado de la colina estaba la casa de Hubler. Al llegar, Hester entró en la puerta.
Entonces por primera vez comprendí por qué había regresado y una alegría deslumbrante me inundó el alma. Me detuve y la miré. Sus ojos profundos me miraron fijamente, pero no dijo nada. Seguimos adelante. La casa de Hugh se extendía ante nosotras a la luz de la luna, invadida por una maraña de enredaderas. Su jardín estaba a nuestra derecha, un lugar pintoresco lleno de flores antiguas que crecían con una dulzura desordenada. Pisé un lecho de menta y su aroma me llegó como el incienso de una ceremonia extraña, sagrada y solemne. Me sentí inmensamente feliz y bendecida. Cuando llegamos a la puerta, Hester dijo: «Toca, Margaret». Llamé suavemente. En un instante Hugh abrió. Entonces ocurrió aquello por lo que, días después, supe que aquella extraña cosa no era un sueño ni una fantasía mía. Hugh no me miró, sino que miró más allá de mí. «Hester», exclamó con miedo y horror humanos en su voz. Se apoyó en el poste de la puerta, el hombre grande y fuerte, temblando de la cabeza a los pies. «He aprendido», dijo Hester, «que nada importa en todo el universo de Dios, excepto el amor. No hay orgullo donde he estado, ni falsos ideales». Hugh y yo nos miramos a los ojos preguntándonos, y entonces supimos que ya estábamos solos.